Dogma central. De ese código mencionamos codón de inicio, codones de paro, el diagrama del sol naciente, las características de ese código, se configura por tripletes o codones, no solapamiento, la función importante que realiza el RNA de transparencia como una estructura adaptadora para lograr identificar precisamente la información de ese código. Y finalmente, llegamos a la parte de variantes o mutaciones. Todo lo que habíamos mencionado hace relevancia a un proceso normal que no tiene ningún error, pero todo se puede equivocar. Puede ser simplemente un exceso o una exposición a cierto agente, háblese, por ejemplo, de radiaciones que cambian nucleótidos, generan variantes o mutaciones. O bien, el genoma al intentar repararlo se equivoca. En esa equivocación quedan cambios, quedan pérdidas, se adicionan nucleótidos o se pierden. Luego entonces, cuando estoy cambiando nucleótidos por otros nucleótidos, debo de pensar primero si esta variante o esta mutación se trata de una transición o de una transversión. Transición, si estamos identificando que el cambio de nucleótido fue de purina por purina o pirimidina por pirimidina. Es decir, probablemente si hablamos de purina por purina, adenina está cambiando por guanina. O pirimidina por pirimidina, citosina por timina. O sea, hablamos ya de RNA por el uracilo. Esos son transiciones. Transversiones, de purina a pirimidina o al contrario. Es decir, la adenina se cambió por citosina o la citosina por la adenina. Ahí ya nos estamos dando una idea de la principal nomenclatura que puede llevar cada uno de estos cambios. Anteriormente mencionábamos que cuando encontrábamos un polimorfismo, no traduce una enfermedad. Sí. ¿Se acuerdan qué era un polimorfismo? Muchos cambios estructurales, muchas formas. Falta detallarle, ¿hay algo más? Cuando tenemos un polimorfismo, a nivel de biología molecular, estamos refiriéndonos a que existe un cambio, una variante que encuentro en una población, pero que en esta población no traduce un fenotipo en particular. Es decir, son cambios representativos de esa población, no patológicos. Y entonces la mutación era encasillada inmediatamente como aquello patológico. Hoy en día tenemos que subdividir qué es lo que pasa con un cambio de nucleótido por otro. Porque resulta que hay resultados de laboratorio en donde nos dan a conocer un cambio de nucleótido por otro y no hay literatura que nos indique qué significa. No hay literatura que lo relacione con una patología. No hay literatura que nos diga que en verdad es un cambio normal de la población. Entonces todavía falta bastante por conocer de nuestro genoma el significado de un cambio por otro. Por lo tanto, habrá algunas condiciones, incluso algunos reportes, y quizá el día de mañana a usted le toque leer y digan que encontró una variante que no supieron qué significa. A lo mejor es patogénica, a lo mejor es benigna,
La realidad es que no sabemos su comportamiento. Y en muchas ocasiones así lo reporta el estudio. Se encontró una variante de significado incierto. Es un cambio de nucleótido, pero no significa que algo le vaya a pasar al paciente. Pero tampoco significa que es totalmente normal. Al final de cuentas es un cambio. Tenemos que nosotros abrir entonces nuestra mente a estas otras posibilidades, porque tarde o temprano así nos va a llegar. Entonces, lo más sencillo, pues es pensar siempre, ¿es o no patogénica? ¿O es o no benigna? Así de sencillo. Para fines prácticos, nosotros nos vamos a enfocar en aquellas que son más determinantes. Los casos clínicos representativos siempre los vamos a estar enfocando patogénico o benigno. Nada más hay. Vamos a evitar aquella literatura que nos ponga una interrogante de no saber qué va a pasar con el paciente, porque así nos vamos a encontrar tarde o temprano. Ahora, ¿han visto esos diagramas? ¿Los vieron algo en biología molecular? No, Mm, doctora, pero creo poderle entender un poquito. ok, Creo que se refiere bueno, hablando en codones, cuando llega a ocurrir una mutación, a lo que ahorita hizo el comentario usted, a la transición, donde se llega, por ejemplo, a modificar, donde iba, no sé, una citosina, en vez de que se vaya la citosina, se va a una adenina y te da otra proteína completamente diferente. No sé si sea eso. Y lo marcado en ok, rojo es lo incorrecto. ok, bien. Vamos entonces a darle sentido a la información que nos acaba de dar. Nos vamos a enfocar bien en cada uno de esos diagramas. Este diagrama, por cierto, viene del libro de Victoria del Castillo. El libro Thomson trae uno similar, también en la parte de variantes o de mutaciones. Victoria lo trae en el capítulo de bases moleculares. Ok, ojo, aquí nos ponen en cada triplete timina. Nosotros sabemos que si ya son tripletes, pues hablamos de RNA. Entonces, nosotros lo vamos a buscar en el código como uracil. ¿Está de acuerdo? El inciso A, que usted está observando ahí, nos denota una secuencia normal. Trae obviamente las dos cadenas, ¿no? Porque usted sabe que el RNA mensajero es identificado por el RNA de transferencia. ¿De qué trata esto? Cada triplete viene ahí abajo el aminoácido específico que ha identificado el aminoácido, lo va a ubicar con la cadena que está arriba. Por ejemplo, este que nos están señalando, adenina, adenina, guanina, si usted lo busca en el código, codifica para lisina. Los diagramas del código, ya sea el sol naciente o el cuadrado del código de la degeneración del código, hay que tenerlos a la mano para que usted no se vaya a perder. En rojo o tinto se observan los tripletes o codones que vamos a observar con cambios en los siguientes incisos. Ponga mucha atención. La secuencia normal entonces de este triplete es 2A-G. Es una secuencia normal, estabilidad de la proteína, no le pasa nada al paciente. Nos vamos con el primer caso, inciso B. Ahí me está diciendo una mutación silenciosa o sinónima. Vamos a ver en qué consiste. Lo que yo debería encontrar en el triplete o en el codón rojo es adenina, adenina, guanina, pero tengo un cambio en la tercera posición. Guanina lo cambié a adenina. Primera pregunta, ¿es transición o es transversión? Es una transición porque es de purina a purina. Bien, ahora, si usted le busca triple A o adenina, 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 en el código genético, en el diagrama del sol naciente, va a encontrar que también es para lisina.
Luego entonces, cuando me dicen es una mutación silenciosa o sinónima, quiere decir que a pesar de que hubo un cambio de un nucleótido, terminó codificando el mismo aminoácido. Por lo tanto, la proteína se va a mantener íntegra y al paciente no le va a pasar nada. ¿Lo entendimos? Bien. Inciso C e inciso D me hacen referencia a algo similar. Dicen mutación de sentido equivocado. Una es conservativa y la otra no conservativa. Nos ubicamos igual en el triplete que debo encontrar. Yo debía encontrar adenina, adenina, guanina, según la secuencia de arriba, original o normal. Lo que encontré fue adenina, guanina, guanina. Primer nucleótido y segundo nucleótido cambiaron. Perdón, segundo nucleótido cambió nada más. Al tener yo un cambio en este segundo nucleótido, generé un aminoácido distinto llamado arginina. Si yo me voy al del inciso D, tengo guanina, adenina, guanina. Cambió el primer nucleótido. Al tener cambio del primer nucleótido, tengo por aminoácido glutamato. Son de sentido equivocado porque los dos cambian el aminoácido original, pero una permanece neutral y la otra no. Cuando el cambio del nucleótido sea en la parte medial, el aminoácido que me genera, por lo general, tiene una similitud extraordinaria con el que debió quedar. Por eso es conservativa o neutral. A pesar de tener aminoácido distinto, la proteína puede mantenerse casi estable, con mínima repercusión hacia el paciente. A diferencia del D, aminoácido totalmente distinto, los cambios en el primer nucleótido tienen mayor significado que en cualquier otra posición. El aminoácido, siendo totalmente distinto, tendrá repercusiones en la proteína final y en la función final de esta, repercusión en el paciente. Inciso E. Mutación sin sentido. De entrada, ya cuando le ponen el apellido sin sentido, es porque codificó un codón sin sentido de terminación o de paro. Vea el triplete. Recuerda que la timina es el uracilo. Sería entonces uracilo, adenina, guanina. Nuevamente tiene un cambio en el primer nucleótido que no corresponde. UAG es un codón de paro en el código genético. Eso significa que la proteína hasta ahí se detuvo, quedó trunca. Entonces, dependiendo en qué segmento quedó trunco, va a ser la cantidad de proteína que va a tener. ¿Qué tan completa quedó o no? Entre más temprano del inicio de esa generación de proteína se haya generado el codón de paro, mayor repercusión para el paciente, porque la proteína no va a tener función. Inciso F. Cambio del marco. Perdón que le interrumpa. En la mutación de que sintetiza glutamina, ahí dice que no es conservativa, pero tiene una similitud con la lisina o por qué es no La conservativa. arginina. No, la glutamina. Arginina es que no es glutamina, es glutamato. Ah, glutamato, perdón. Es Glutamato. glutamato, ¿sí? Es no conservativa porque primero el cambio del primer nucleótido fue tan distinto
en la generación del aminoácido. Cuando yo tengo un cambio del primer nucleótido, los efectos son más significativos que en cualquier otra posición. Me cambió el aminoácido con una configuración totalmente distinta a lo que representa una lisina. Por eso es no conservativo. El paciente puede tener repercusión. Gracias, doctora. Doctor, es que ¿Escucho? no entendí muy bien el E. ¿Me lo podría, por favor, volver a explicar? Sí. Gracias. Mutación sin sentido. Cuando me dicen sin sentido, inmediatamente traiga a la mente los codones de paro, los codones sin sentido que llevan ese nombre, los codones stop o determinación. Recordemos la secuencia que debió quedar ahí. Adenina, adenina, guanina. Conservo entonces nada más los últimos dos. Nuevamente, cambio del primer nucleótido. Déjenme conecto esto. Al cambiar el primer nucleótido, este trae una timina. Sabemos que por código cambia a uracilo. Entonces el triplete que está aquí es UAG. Si usted lo busca en el código genético, en el diagrama del sol naciente, eso es un codón de paro. Al generar un codón de paro, ya no hay más aminoácidos. Por eso ya no encuentra otros aminoácidos ahí. La proteína queda incompleta. Dependiendo... Ahí tengo un bebé. Dependiendo en qué momento quedó ese codón de paro, va a ser la estructura final de la proteína, la función final de este. Entre más cercanos haya quedado del inicio, vea que aquí quedó a 3 tripletes del codón metionina, mayor repercusión en el paciente. Yo tengo una duda. Ajá. ¿Por qué la timina se cambia a uracilo? Porque estamos hablando aquí ya de RNA. La única forma como puede darse lectura es a través de un uracilo. La identificación del RNA de transferencia no incluye identificación de timinas, nada más de uracilos. Ok, Si gracias. habláramos nada más de un DNA, tiene que quedar timina. Si hablamos de ya de procesos de transcripción, traducción, tenemos forzosamente para darle sentido a la lectura cambiarlo hacia uracilo. Ahora, inciso F. En el capítulo de bases moleculares es donde está el diagrama del cuadrado, precisamente, de estos rearreglos y encuentran también esa imagen. Traten de, por favor, todas sus dudas, no me las dejen en la parte privada. Pónganlo, expónganlo a todos. Lo que usted está preguntando le puede servir al otro. Entonces, y me evita también meterme nada más a responderle a preguntas individuales. Esto es de todos. Inciso F. Cambio marco de lectura. ¿Qué es lo que pasó ahí? Nos vamos a ubicar igual, mismo triplete original, adenina, adenina, guanina. ¿Qué pasó ahí? Únicamente conservé el triplete del medio. Cambié el primero y cambié el tercero. Pero resulta que en este cambio recorrí, porque en realidad no fue un cambio por otro el primero, la citosina, sino lo recorrí. Le agregué una citosina y entonces los tripletes se fueron recorriendo. Observe cómo esta A y G debieron ser el de lisina, pero le agregué una citosina. Entonces se recorrieron el resto de tripletes. Al recorrerse el resto de tripletes, cada triplete va a traer ahora un aminoácido distinto. Entonces no es lisina, glutamina, isoleucina, tirosina y alanina.
resto de aminoácidos muy diferentes con respecto a las secuencias originales. ¿Efectos en el paciente? Sí. Al final de cuentas, hizo una proteína que aunque la haya completado, va a tener una función distinta. La forma en que completó trae aminoácidos distintos a los que debió tener. Efectos fenotípicos significativos también. Es como en realidad tuviera una mutación sin sentido, solamente que la de sin sentido ya no codificó más. Marco de lectura que ha recorrido codifica, pero lo que codifica no me está sirviendo. ¿Me di a entender? Regresamos entonces, mutación silenciosa. Ok. En este inciso, recordemos, triplete original, adenina, adenina, guanina. Debo codificar para lisina. ¿Qué es lo que tuve? Cambié el tercer nucleótido. Obtuve adenina, adenina, adenina. Si buscamos en ese código, en ese diagrama del sol naciente, las 3 adeninas, veremos que siguen codificando para lisina. Mismo aminoácido. Es silenciosa o sinónima porque al final de cuentas codifiqué un triplete o un codón sinónimo que da el mismo aminoácido. ¿Más o menos? F. Se recorre marco de lectura. Original. Adenina, adenina, guanina. ¿Qué cambié? Cambié posición 1 y posición 3. Nucleótido 1 y nucleótido 3. Y en realidad fue porque le agregué una citosina adicional. Entonces, terminé recorriendo el resto de tripletes o de codones, de tal forma que el primero ya no fue lisina. Si usted busca en el código citosina, adenina, adenina, tendrá glutamina. Y el resto, isoleucina, tirosina, alanina, totalmente distintos a lo que debió encontrar. ¿Efectos? Sí, porque al final de cuentas es una proteína distinta. Aunque haya terminado la cadena, no va a ser lo mismo porque la mitad de ella es distinta, la función es distinta. Entonces voy a tener efectos fenotípicos en el paciente. Prácticamente, al final de cuentas sí. A y B no va a tener ningún efecto fenotípico significativo en realidad. Normal total. C puede tener algún efecto, pero muy mínimo, porque es conservativa. D sí lo va a tener porque es un aminoácido distinto. La función puede variar de la proteína. E, función muy pobre, dependiendo de en dónde haya quedado el codón de paro. Y F, función alterada, porque tengo una proteína distinta a lo que yo esperaba. Este segmento nada más es un pedacito de una secuencia no específica de determinada proteína. Es un segmento nada más representativo para que ustedes ubiquen cómo es la organización de estas variantes o de estas mutaciones. No representa a una proteína completa. Se sabe, las proteínas traen un segmento muy amplio. Hay algunas que sí son mucho más pequeñas que otras, pero esta no es ninguna proteína en especial. Ok, ¿alguna otra cosa? Y aquí pusimos nada más relevante ese triplete,
porque es representativo para pasarlo al resto de variantes que tiene ahí como ejemplos. No porque siempre caiga la mutación en esa lisina. Es solamente un ejemplo. Capítulo 2, página 29, tienen esa imagen de Victoria del Castillo. Bien, continuamos entonces. Ahora, esta tabla, no se asuste por verla, el montón de moléculas. La pongo ahorita como representación de que al mismo tiempo que tengo un sistema que se está equivocando, tengo un sistema que lo va a intentar reparar. Y son varias formas de reparar lo que se está equivocando, bajo diferentes moléculas. Que si están equivocadas estas moléculas o están mutadas, traducen una enfermedad. Esa es la idea que ahorita necesito que se quede. Cuando veamos cáncer, voy a volver a poner esta tabla. Por entonces sí, le voy a decir, ok, esto es síndrome de Lynch. Tiene los genes del complejo MMR alterados y usted tiene que saber, era MLH2, MSH6, etc. Cuando está equivocado, está mutado uno de estos genes, no me logra corregir aquellas bases que estuvieron mal apareadas. Y entonces voy a tener la enfermedad. O bien, cuando veamos síndrome, o bueno, ataxia telangiectasia, yo sé que este síndrome cursa con ataxia, que es una trastorno de la marcha, las telangiectasias en esclera, en pabellones, riesgo de cáncer en la mamá, etc. Ese será el fenotipo. La molécula se llama ATM, es un gen supresor de tumor. ATM, cuando se rompía la doble cadena, tenía que meterse a repararlo, pero eso mediante un proceso que se llama recombinación homóloga. ATM, cuando está mutado, no lo va a hacer, por eso le da la enfermedad. Cada error en el genoma, entonces, saquemos por conclusión, se va a prender una cascada molecular que no solamente es pensar nada más en P53, sino hay multitud de moléculas que se van a encargar de repararlo. El problema viene cuando una sola de esas moléculas está mal, puede traducir hacia enfermedad. Puede existir un sistema de reparación en donde nada más me quite una base aislada o le quite todo el nucleótido con toda su configuración. Recuerda que tiene varios segmentos. Que esté mal al momento de que repare la base que quedó mal. Que esté mal cuando se rompe la doble cadena y tenga que realizar para la reparación una recombinación y no lo logre. Que esté mal cuando tenga que hacer enlaces covalentes y no lo logre porque el montón de moléculas FANC está mal. Entonces traduce una enfermedad. Esa es la idea que necesito que ahora se quede. Molécula específica, función específica y patología específica, se lo estaré preguntando hasta cáncer. ¿Le puedo cambiar? Bien. Ahora, usted se dio cuenta, por ejemplo, cuando vimos árbol genealógico, le puse algunos que traían ya el estudio del paciente o del probando. Y había una nomenclatura un tanto distinta que merece la pena que la empiece a ubicar para que el momento que llegue a la etapa donde ponga los casos clínicos mendelianos y le ponga un caso con una mutación, sepa que él está indicando la mutación. Nos vamos a detener nada más en la simbología importante que necesita tener siempre a la mano. El símbolo mayor que siempre es una sustitución y me indica que un nucleótido cambia por otro. G como prefijo es en dónde está esa mutación. Analizaron aquí DNA o el genoma completo, vamos. Por eso es G. El número
No se lo tiene que aprender, simplemente es una posición donde cayó. Para cada paciente, dependiendo de dónde haya caído su mutación, será un número distinto. Lo que sí habrá que identificar es qué es el signo mayor que. Luego entonces, por ejemplo, en este primero dice, es una mutación o una variante en el DNA genómico, es decir, en el genoma completo, que cayó en la posición 1318. ¿Qué hubo? Cambio guanina por timina. Luego entonces, si cambio guanina por timina, ¿es transición o es transversión? Transversión. Transversión, porque estoy saltando de purina a pirimidina. Esa es la forma como yo puedo preguntarle este segmento. Ahora, del simplemente es deleción, INV inversión, DUP duplicación, INS inserción. Vea que en la inserción le agrega que se está insertando en qué posición. El guión indica un espacio, un intervalo. Por ejemplo, aquí hubo una mutación en el genoma completo que abarcó posiciones 13.661 a, 3.661 a 3.706. ¿Qué hubo? Una deleción. Todo este guión es el segmento que se perdió. Hacia abajo, entonces, INV, ese guión, ese segmento o los puntos donde quedó invertido el segmento. DUP, la duplicación en ese segmento que representa el guión. INS, la inserción de timina, adenina, guanina, justo en ese nivel o a ese nivel. Transición, cambio de nucleótidos que pertenecen al mismo tipo, purina por purina o pirimidina por pirimidina. Transversión, cambio de una purina por pirimidina o pirimidina por purina. Ajá. Entonces, el más significa que cambió un nucleótido por otro, el del significa que de una deleción o un error. La inversión fue que se cambió completamente una sección y la inserción, la inversión fue que se volteó y la inserción fue que se agregó. ¿Sí? La inserción es agregar, ajá. Ok. Perfecto. Gracias, doctora. Ok. Ahora, como prefijos puede encontrar varias letras. Los ejemplos previos traían G, pero pueden encontrar C, N, M, R, P. ¿Cuáles son los más frecuentes? C es DNA codificante. M lo vamos a encontrar muy representado cuando veamos mitocondriopatías. Y P nos indica una variante a nivel de la proteína. En ocasiones, algunos reportes en la literatura, cuando estamos viendo un reporte de caso, nos da la descripción tanto en DNA completo o el genoma completo y en dónde cayó en el DNA codificante. Y hay otros que todavía le dicen el significado a nivel proteico. Son los más completos, ¿no? Y salen igual. Del DNA genómico ya mencionamos allá. Ojo, como ven los números, no van a coincidir del DNA completo al DNA codificante, porque en el DNA codificante nada más estamos considerando las porciones exónicas. Por eso, el sitio específico va a estar cambiando. Por ejemplo, aquí, estas tablas también las traen sus libros. Hay una sección de anexo de mutaciones o de variantes. Ahí las encuentran en español. Si lo quieren en inglés, ahí tiene la referencia en la parte inferior. Ok. Ahora, nos vamos a ir con esa sustitución.
Hago mucho hincapié en sustitución porque es de lo más frecuente que vamos a estar poniendo. En el DNA genómico tiene una sustitución en la posición 32.662.262. ¿Qué hubo? Cambió guanina a adenina. En el DNA codificante cayó en la posición 1318. Ese cambio de guanina a adenina. Si es cambio guanina a adenina, ¿es transición o transversión? Transición. Transición. Ok. Adicional, yo le puedo poner ahí en la redacción que a pesar de ese cambio de un nucleótido por otro, generó un codón sinónimo al esperado. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto en el paciente? Ninguno, porque es una mutación o una variante silenciosa. Exactamente. ¿Me di a entender? Bajo esa metodología, será la forma como yo le esté preguntando este apartado. Bien, el resto de nomenclatura que viene aquí son las mismas, simplemente le está poniendo la comparación entre un segmento del DNA completo y lo que es el DNA codificante nada más. Pero trae lo mismo de lesión, duplicación, inserción, le agregan ahí el segmento que se inserta, la inversión, y hay unas combinadas llamadas indels. Las indels ocurre una pérdida y una ganancia. Se pierde y se gana, literalmente. Y le agregan los nucleótidos que se ganaron, timina, guanina. ¿En dónde? El guión recuerde que siempre me está representando la posición o el espacio donde hubo ese cambio. En todas, de lesión, duplicación, inserción, inversión, las indels siempre van a llevar un guión, porque representa ese segmento del cambio. ¿Hasta aquí alguna duda? Perfecto. Bien, hemos recordado ya cómo está constituida la molécula del DNA, los ácidos nucleicos, sus 3 niveles de organización, estructura primaria, secundaria, y la estructura de alto orden, primaria, una sola cadena, enlace fosfodiéster, secundaria, las 2 cadenas, enlace de hidrógeno, y los niveles de compactación que los estaremos recordando desde el mínimo hasta el máximo cromosoma metafásico en cromosomopatías. Hablamos también de cómo a partir de ya de una replicación con su montón de enzimas que pueden ahí ayudar a la replicación, puedo generar ya la molécula de RNA pasando por un proceso de transcripción. Una vez que tengo el RNA, lo tengo que llevar hacia un proceso de traducción ya a nivel citoplasmático y entonces darle significado a través de un código genético. Cuando no ocurre de forma adecuada, va a traducir en algunas variantes o en algunas mutaciones que el propio genoma va a tratar de reparar. Ok, todo eso ocurría dentro del núcleo o a nivel del citoplasma en ribosomas. Ahora hay que recordar cómo es el funcionamiento de esta célula en cuanto a reproducción. Cada organelo, usted ya sabe que tiene una función especial. E incluso en algunas de sus clases ya también le dijeron, ok, enfermedades de la mitocondria son estas, enfermedades del lisosoma son estas, etc. Tratando de establecer correlaciones clínicas. Nosotros de alguna forma también lo vamos a hacer conforme vamos a ir avanzando. Cuando veamos errores innatos del metabolismo, va a estar soñando con el lisosoma y con la mitocondria. Y más cuando veamos la enfermedad mitocondrial. Entonces, cada segmento puede relacionarlo inmediatamente con una patología. Ahorita me interesa que estemos recordando qué pasa los cambios con la membrana plasmática y con las estructuras genómicas, los cromosomas, al momento de dividirlos. Y cómo tengo que estar regulando este ciclo celular. Entonces vamos a empezar con ciclo celular.
yo, no sé, bueno, ahorita que estoy mencionando con respecto a genética, no, puede haber codones que sean de 4 nucleótidos, no me acuerdo qué No. tipo de cáncer, pero era que se le agregaba una adenina, eran 4 adeninas. Como tal, para la lectura adecuada, normal, son por ahí el nombre de triplete, nada más 3 nucleótidos. Cuando están agregándose nucleótidos, realmente inmediatamente se corre el marco de lectura, como el ejemplo que veíamos, y eso es patológico. Hay diversas patologías, hay varias neoplasias que se caracterizan precisamente por inserciones. Le inserto nucleótidos, pero estoy haciendo de forma secundaria que se corra el marco de lectura. Ok, entonces, ciclo celular, definición sencilla, serie de pasos donde la célula tiene que aumentar su material genético, crece y al final tiene que repartir lo que ha dividido. Como usted sabe, ciclo tiene 2 fases, interfase y fase M. Sin duda la más grande, pues siempre es la interfase. En las células eucariotas, el ciclo celular normal dura aproximadamente 24 horas. De esas 24, tan solo 23 es para pura interfase y 1 hora para la fase N. Hago hincapié en células eucariotas porque es lo que nosotros estudiamos. La interfase tiene divisiones G1, S, G2. G1 hay que crecer. De eso se encarga la fase G1. Es un crecimiento de la célula y hay que estar verificando que tenga nutrientes adecuados para continuar el crecimiento, que el genoma que tiene en ese momento esté adecuado para poderlo pasar a replicar, que es precisamente los sucesos que se tienen que llevar a cabo en la fase N, replicación, que es todo lo que estuvimos viendo, por ejemplo, en clases previas. G2 continúa en cierta forma el aspecto de crecimiento, pero se encarga también de estar verificando cómo quedó lo que acaba de replicar y lo prepara. ¿Para qué? Para llegar a la fase M. Fase M es división, en donde divido ¿qué? Pues el material genético lo estoy repartiendo. Para que venga citocinesis, nada más termina segmentando citoplasma. Este es el esquema general del ciclo. Y vea usted, hay una saliente, G0. ¿De qué trataba G0? Cero podía ser en un estado en el cual la célula se quedaba en reposo o podía llegar a volverse a duplicar. Ejemplo de eso creo que son las neuronas. Ok, reposo. Pero es un reposo relativo. ¿Escucho? Cuando ya se había diferenciado la célula. Ok, entonces hablamos que va a haber células que están aquí altamente especializadas, entre ellas precisamente las neuronas. Bien, entonces G0 es una subdivisión precisamente de G1. Resulta que cuando un organismo ya no requiere determinado linaje celular, ya no requiere proliferación, la célula abandona el ciclo y entra en un estado de reposo relativo o latencia. ¿Por qué relativo? Porque bajo cierto estímulo puede regresar, dependiendo del tipo de célula. ¿Cuánto puede durar aquí? No sabemos. Puede ser desde días, semanas, años o quedarse ahí siempre. ¿Dependiendo de qué? Nuevamente, ¿a qué categoría de célula pertenece? Entonces, hay categorías de células de acuerdo a la capacidad de crecimiento y división que éstas puedan tener, distinguiéndose 3. En la primera categoría
Son células que, como ustedes dijeron hace un momento, están bien diferenciadas. Son células altamente especializadas. Y una vez que se han diferenciado por completo, pierden su capacidad de proliferar. Y ahí se van a quedar hasta que mueren. Aquí está la neurona, aquí está el miocito y aquí está el eritrocito. La segunda categoría son aquellas células que no proliferan y no se van a dividir en condiciones normales, se quedan aquí en esta fase de latencia, pero pueden regresar cuando reciben el estímulo adecuado. Aquí, ¿quiénes están? Los hepatocitos y están los linfocitos. Por ejemplo, el linfocito puede activarse otra vez, regresarse a proliferar, regresarse a ciclo, cuando recibe o interacciona con el antígeno adecuado. Tercera categoría. Todo lo contrario. Células que normalmente tienen una capacidad extraordinaria de proliferar. Renovación continua al final de cuentas. Ejemplos. Todas las células de nuestros epitelios, las que recubren cavidades, las que recubren nuestras superficies corporales, están así, constantemente están replicándose. Otros ejemplos. Las espermatogonias también conservan una alta capacidad de continuar replicándose. Y aunque el eritrocito tenga ya una función especializada que se detiene ya, las células precursoras de estos eritrocitos tienen un comportamiento de alta proliferación, es decir, me refiero a los linajes más superiores, las células hematopoyéticas. Alta proliferación, renovación continua. Ovocito. Ovogonias entra con alta proliferación. Los ovocitos no tienen tanta. Reciben un estímulo hormonal, estímulo secundario a fecundación. Recuerda que al final de cuentas va a terminar dividiéndose, terminando meiosis bajo estímulos, a diferencia de hablar de gameto masculino. Hablando ya de ovocito, no de ovogonia. La ovogonia todavía tiene alta proliferación. Dependiendo del tipo de gameto, será en qué categoría entrará. Los miocitos hipertrofia como tal. Es diferente hipertrofia a hiperplasia. Lo que generan con la actividad física es hipertrofia muscular. No es bajo proliferación continua, es distinto. Ok. Bien. Así como tengo diferentes tipos de fases en este ciclo, necesitamos algunas moléculas que estén favoreciendo que continúen en el ciclo, pero también otras moléculas que lo estén frenando cuando se está detectando que existe alteración en la célula. Luego entonces hablamos de regulación del ciclo celular. En esta regulación, primero vamos a ver las moléculas que se están encargando de hacerlo avanzar. Esas moléculas son complejos CDK-ciclina. Estas moléculas siempre van a estar trabajando juntas para fines de ciclo celular. En cada segmento del ciclo funcional obviamente, sin considerar G0, tengo
Desde G1, ES, G2, complejos específicos. Luego entonces, hay que identificar qué complejo específico está funcionando aquí. En G1 tengo CDK4, CDK6 con la ciclina D. Tengo CDK2 con ciclina E. S, CDK2 con ciclina A, Q2, CDK1 con ciclina A y ciclina B. Importante que identifiquen qué complejo está en cada momento del ciclo. Bien, son la 1, es la 1, perdón. Vamos a descansar unos minutos y ahorita regresamos. 5 minutos.
Bien, vamos a continuar. Maestra, Escucho. ¿podría cambiar de favor a la diapositiva donde dice categorías celulares? Ujú. Por favor. Sí, podemos encontrar CDK4 con ciclina D, CDK6 con ciclina D, desde G1. También en G1, CDK2 con ciclina E. Eso es muy importante, de hecho ahorita lo van a ver ese segmento. En G2 podemos encontrar también lo que es CDK1 con ciclina A, pero también puede encontrar ahí CDK1 con ciclina B, cualquiera de las dos. En ese hay un poquito de controversia en cuanto a punto de control en ese sentido, pero también vamos a encontrar una CDK con su ciclina. Ay, no me fijé que hubiera puesto. Ahora, Bien. yo sé que quizás no es de su tema, pero le aviso. Van a decir mis compañeros. ¿Me aviso? Pero se metió ahorita alguien que no era del salón y pues he tenido problemas por eso. Entonces nada más luego el comentario de que se metió una persona que no era de la institución y no era de rectoría a checar la clase, era alguien del autónomo. Nada más le aviso. ¿Ahorita? Sí, ahorita. Déjele digo cómo se llama. Bernal, de hecho, fue el que mandó la captura. Se llama Patricio Pua. No, Patricio es Pato, está en el segundo B, tercero B, Ah, bueno. no es del autónomo. Es de otro grupo, sí me he dado cuenta que entran personas distintas. Realmente los que nos revisan, ya más o menos tengo ubicados quiénes son cuando están entrando y saliendo. Me he dado cuenta que entran de otros grupos en horarios distintos. Eso sí lo he revisado, digo, ¿por qué? No lo sé. Como en el tercero desapareció un grupo, tercero se desapareció, lo regaron con otros grupos, se ponen a platicar, saludan al compañero en la clase cuando les toca su otra clase. Es lo que yo he detectado, pero de a personas ajenas de la universidad, no, ese sí no. De otro salón es muy probable que entre, porque al final de cuentas todos tienen este acceso, pero de otras universidades no deben entrar, ahí sí no. Y sí les voy a pedir que a mí se me informe, porque a veces yo estoy dando la clase y no estoy atenta como por estar viendo quién entra, quién sale, ¿no? Pero si es uno ajeno a universidad, ahí sí, inmediatamente me lo tienen que informar, porque no debe pasar. Pero Pato sí lo conozco, es Patricio. Bien, vamos a continuar. Nos quedamos con las moléculas que dan ese paso a través del ciclo. Y ahorita recordamos quiénes están en G1, en G2. Estas son las principales. En ese, mencioné ahorita, hay unos autores que dicen que no hay como tal un control para estar regulando este segmento. Pero de alguna forma le tiene que hacer la célula para continuar su avance o para detenerse. Cuando la replicación
no se pueda llevar a cabo o se esté realizando de forma errada. Se postula que la CDK con la ciclina CDK2 tiene que estar favoreciendo su paso, y un freno sería otra molécula llamada CDC6. Ahorita la vamos a mencionar. No le hago yo tanto hincapié a ese segmento precisamente por esa discrepancia en cuanto a textos, pero las que debe de tener bien a la mano son desde G1 y G2. Ok, ahí nos quedamos hace un momento. Ahora, esas son las que le van a ayudar a seguir pasando a través del ciclo. Los frenos. Corre a cargo de dos familias. Una de ellas se llama CYP, que significa proteínas inhibidoras de CDK. Y la otra se llama INK4, inhibidor de sinasa 4. De las proteínas CYP hay 3 prototipos: P21, P27 y P53. Todas ellas son CYP. Y en INK4 hay un prototipo, P16. Supongo que le suena P53. ¿Quién es P53? Muy relacionado con cáncer, efectivamente. ¿Qué más? Era un antígeno. No es un antígeno. Es distinto esta molécula a una estructura presentadora o receptor. Esto es un gen supresor de tumor. Suprime tumores, es el famoso guardián del genoma. Luego entonces, como la función que realiza P53 es similar a la de P21, a la de P27 y P16, todas estas moléculas son supresores de tumores. Unos de tantos. Si usted le busca ahí genes supresores de tumores, va a encontrar un listado enorme. En este momento nos vamos a quedar nada más con estos 4. La función que realizan es, de forma sencilla, la vamos a mencionar. Práctica, en realidad. El ciclo celular va a estar avanzando constantemente porque tiene la CDK con su ciclina. Cuando hay un error, tiene que detenerse. Entonces, las proteínas CYP y NK4 lo que van a hacer es irse y embonar con ese complejo. Lo van a reprimir, lo inactivan, hasta que se repara el error, lo liberan y otra vez continúa el ciclo. Bajo ese esquema general funcionan. Exactamente, son los frenos del ciclo. Ahora, hay de frenos a frenos. En el ciclo celular hay un punto de restricción y varios puntos de control. Punto de restricción nos ubica en G1. ¿De qué trata? Cuando esta célula viene mal desde un inicio, entonces no puede pasar en esas condiciones a replicar su genoma. El sistema pone en marcha a P16 y NK4. Y entonces se mete con el complejo CDK4 con ciclina D. Recuerda que es uno de los que está en G1. Lo detiene, lo inhibe. Si la célula logra reparar ese error, entonces P16 se va a liberar. Y otra vez CDK4 con ciclina D están activos. Y se meten con un complejo llamado RB-E2F. RB, otro gen supresor de tumor. Este gen
mantiene unido a un factor de transcripción llamado E2F. Cuando se detecta que CDK4 con ciclina D ya se activó, inmediatamente se empieza a fosforilar RB. Al fosforilarse RB, se libera el factor de transcripción y este pone en marcha la maquinaria necesaria para la síntesis de proteínas que me llevan hacia la replicación. Y entonces la célula de G1 pasa a S. Moléculas importantes: P16, complejo CDK4 con ciclina D. Hay lesión, se pega P16, se repara, se libera P16. El complejo termina favoreciendo la fosforilación de RB y liberación del factor de transcripción. ¿Me expliqué? Entonces, ciclina D y CDK4, si llegan a fallar, se pega P16 y ya en cuanto se repara, se suelta P16 y al estar bien, se fosforila RB, que es el factor para poder continuar con la transcripción y también a la vez se libera CDD, ciclina D y CDK4. ¿Sí? Ojo, cuando ya CDK4 con ciclina D hizo su función de fosforilar a RB, entonces se libera el complejo de CDK con ciclina. Se ubiquitinizan, se marcan para degradarse, porque ya no se requiere. Sirven nada más para favorecer el paso al ciclo. ¿Más o menos? Solo una pregunta. Ajá. Había comentado RB es igual como P53, un inhibidor de tumor, bueno, de tumores. Sí, es un gen supresor de tumor. De hecho, RB, P53 y otras moléculas que vamos a estar mencionando a lo largo de este curso, las vamos a recalcar en el tema de cáncer, precisamente por la importancia que tienen. Y entonces ahí les recordaré en dónde estaba RB y la relacionaremos con su patología. La principal patología de RB es retinoblastoma, un tumor ocular. Esos detalles ya los estaremos viendo conforme avancemos. Ahorita me interesa que identifiquemos el mecanismo de control de ciclo. Bien. Ahora, eso era el punto de restricción. Pero mencioné, hay puntos de control, tanto en G1, G2 y M, bien reconocidos, con ese paréntesis que he mencionado de la fase S. Bien, ¿de qué tratan estos puntos? Es un chequeo literalmente de cómo está esta célula. Desde G1 a la célula le interesa saber si tiene un ambiente adecuado para poderse replicar, si este genoma está adecuado para replicar. Si no es así, se detiene. Solamente que las moléculas iniciales son un poquito diferentes que el punto de restricción, pero terminan en el mismo. Ahorita lo vamos a ver. G2. A la célula le interesa saber si lo que replicó ya está bien y si está apto. ¿Para qué? Para dividirlo. Si tiene en ese momento un ambiente adecuado, también para pasar a división. En la fase M, si yo sé que la finalidad del ciclo es repartir material genómico, en la fase M interesa identificar que el uso mitótico se haya anclado de forma adecuada a los cromosomas para cuando vengan a fase terminen segregando de forma adecuada. Si no ocurre así, también lo tengo que detener. Fase S, por algunos textos no reconocido como controles, pero de alguna forma tiene que asegurarse el sistema que en una sola ocasión, se arme el complejo de replicación.
y se asegura con otra molécula. Esa molécula se llama CDC6. Ahorita la vamos a ver representada. Bien, ahora, primer punto de control. Imagine usted que esta célula recibe un daño en el DNA. Entonces, se activa P53. Para activarse, debió separarse de un marcador. Ese marcador se llama MDM2. Pero cuando se detectó la lesión, inmediatamente se tiene que liberar. P53 aumenta la transcripción de P21 y entonces las concentraciones de P21 están elevadas. P21, ¿qué va a hacer? Va con el complejo CDK2 ciclina E, recordemos que también está en G1, y se pega. Lo inactiva. La célula en este momento no va a pasar a la fase S hasta que el propio P53 ponga en marcha la cascada de reparación. Pero a veces no funciona. Y entonces la célula se tiene que ir a apoptosis con ayuda también de P53. Imagine usted que se ha reparado. Entonces P21 nuevamente se libera, CDK2 con ciclina E está activo y entonces se mete con el mismo complejo del punto de restricción final, RB-E2F. Se fosforila RB, permitiendo la activación del factor de transcripción E2F porque ya está libre. La célula entonces va a pasar de G1 a S, porque ya tengo el factor activo. ¿Me expliqué? Puntos claves, punto de control, activa P53, que activa P21, se mete a detenerse CDK2 con ciclina E. Al momento de que embona con este complejo lo inactiva. Si se repara, se libera P21 y otra vez CDK2 ciclina E está activo. Se meten a fosforilar RB, quien termina liberando al factor de transcripción. Y paso a fase S. Bien. Ahora, ¿qué pasa para poder regular Maestra, creo que no se escucha nada de lo que está diciendo. ¿Ya me escuchan? Perfecto. Ok. Comenzaba a mencionar la fase S, fase de un control un tanto relativo. No está muy reconocido por sus textos. Por eso en los dibujitos, en los diagramas, no aparece un control específico. Sin embargo, de alguna forma, el sistema se asegura que en una ocasión se arme nada más la maquinaria de replicación. De lo contrario, a cada rato las células estarían replicando su material y no es así. Es una vez por ciclo.
Ese regulador es la proteína que están viendo acá en azul, CDC6. ¿Cómo ocurre? CDC6 es como un checador. Se pega, esto que vemos en verde, sería el complejo de reconocimiento de la replicación. Este se pega cuando se va a abrir la horquilla. Tengo abierta la burbuja y la generación de las horquillas. Si CDC6 identifica que no hay replicación previa, entonces lo que debe hacer es liberarse, fosforilarse, degradarse, para permitir que se arme por completo todas las moléculas de la horquilla de replicación y el avance de estas. Pero si CDC6 detectó que ya hubo replicación, entonces se queda literalmente frenando el complejo de reconocimiento del origen y no va a replicar otra vez. Entonces el papel que realiza CDC6 es fundamental para que en una sola ocasión se lleve a cabo la replicación. Si ya hubo replicación, se fragmenta CDC6. Ay, se volvió a trabar. Ahora, G2. Nos vamos a ubicar al final de esta subfase. Recuerden, ahí está CDK1, ciclina A, CDK1, ciclina B. Estas moléculas se van a encargar de que otra vez continúe el ciclo y la lleven hacia la fase M. ¿Cómo? Asegurándose del factor promotor de mitosis, otro complejo. Este factor promotor de mitosis tiene como función ensamblar al uso mitótico. Desde G2 ya estoy preparando al uso. El factor favorece también la condensación del material genómico porque activa a unas proteínas llamadas condensinas. Son unas proteínas que están a todo lo largo del cromosoma. El factor empieza a fosforilar a las láminas nucleares. Son las proteínas que están generando la membrana nuclear. Nada más la empieza a fosforilar, todavía no la degrada. Y verifica la condición de las estructuras intracelulares, desde citoesqueleto, aparato de Golgi y retículo endoplásmico. Si por alguna razón este factor no funcionó, no hizo la preparación adecuada de este material, tanto del uso como del material genómico, tiene que detenerse la célula. Tengo que frenar a CDK. ¿Quién lo hace? Otra vez P53 detecta esta alteración, le habla a P21, aumenta sus concentraciones y se va a inhibir al complejo. Si se logra reparar o hacer que el factor promotor de mitosis termine de hacer su trabajo, P21 se libera y otra vez funciona CDK1, ciclina A, ciclina B. Tercer punto. Nos ubicamos ya. El tercer punto corresponde a la fase M. Estamos a punto de dividir el material. El control está justo entre metafase y anafase.
¿Cuál es la finalidad? Asegurar que vayan a dividir de forma adecuada los cromosomas. Es decir, ese uso mitótico que empecé a ensamblar gracias al factor, promotor de mitosis, ahora necesito verificar que los microtúbulos que están saliendo del uso vayan y se metan específicamente con el cinetocoro de los cromosomas de forma adecuada. Y aquí tengo otro complejo, APC-CDC20. Si el sistema no está bien anclado hacia el cromosoma, tengo que prender a este complejo para que termine inhibiendo la liberación de aquellas enzimas como separasa que intervienen en la separación de las cromátidas. ¿Cómo es esto? Me voy a pasar a la imagen y ahorita le regreso al texto. Cuando ya está listo el sistema para dividir las cromátidas, se activa el complejo CDC20 con APC. APC es complejo promotor de anafase. Al fusionarse, se meten con un complejo adicional llamado securina separasa. ¿Qué le hacen? Marcan a la securina, le agregan ubiquitina y se degrada. Eso permite la liberación de la separasa. Al separarse se activa y la separasa va y se mete con unas proteínas llamadas coecinas. Es un complejo proteico que está en todo el trayecto del cromosoma uniendo las cromátidas hermanas. En el momento que la separasa rompe esa unión, las cromátidas que están siendo jaladas por el microtúbulo terminan migrando hacia ambos polos. Y entonces tengo una anafase establecida. Pero si el microtúbulo no se ancló adecuadamente a los cromosomas, el complejo APC-CDC20 no tiene que separar a securina de separasa, y separasa jamás tiene que degradar las coecinas. Entonces, debemos inactivar a las moléculas que me van a terminar separando a las cromátidas. ¿Quién es el protagonista aquí? APC-CDC20. CDC20 es el que va a inactivar a APC, doctora, para que si no se active la separatina, ¿sí se llama así? Separatina. Se llama separasa. Bueno, perdón, la separasa. Perdón. CDC20 nada más va a funcionar cuando se fusiona a APC. Cuando están unidas, van a degradar a securina y separasa termina activa. Separasa degrada coecinas y cromátidas migra. Pero si el microtúbulo no está bien anclado, APC-CDC20 debe de permanecer inactivo. No se va a fusionar. Si no hay fusión de estos dos, no va a haber degradación de securina, separasa permanece inactiva y no hay quien degrade a coecinas y no hay anafase. ¿Más o menos? Bien. Ok. Conforme les he mencionado en estos controles, si la célula logra reparar, va a continuar, pero si no, tiene que morir. ¿La moradita? Ah,
Bien. Entonces recordemos en qué consiste esa apoptosis. ¿Qué se acuerdan de la apoptosis? Entonces ocurre cuando la mitocondria libera el citocromo C y Ok. esto provoca la apoptosis celular, muerte celular programada. Ujú. Hablando de la vía intrínseca. Luego entonces, si hay una intrínseca, hay una extrínseca. ¿Qué pasaba en la extrínseca? Doctora, ¿le puede regresar un poquito, por favor, a la... Sí. Gracias. Ujú. ¿Qué pasaba en la vía extrínseca? Cuando sufría algún tipo de daño y llegaba el macrófago y lo fagocitaba, Ok, ¿ese daño a qué nos referimos? Fragmentación del DNA. Bueno, al final de cuentas, la apoptosis, sea por cualquier vía, va a terminar exponiendo ese DNA cuando se está fragmentando. Ok. No sé si a ustedes se los explicaron así. Había algo que le llaman teoría del beso de la muerte. ¿Les suena eso? No. ¿Quién les dio biología molecular a ustedes? doctora Jessica, ¿por qué no nos dio usted? Carita llorando. Ok. No me acuerdo si ella lo explica así con esa teoría. Bueno, en ese beso de la muerte llega una célula natural killer y señala a otra. Y entonces al señalizarla, literalmente le indica, tú te vas a morir. Y viene la cascada de procaspasas, caspasas y termina muriendo la célula. No, imagínense qué haría yo si les diera todas esas materias. No. Bueno, vamos a recordar los aspectos generales, el esquema básico, ¿no? De entrada, tenemos que identificar que no es lo mismo apoptosis que necrosis. Cuando hablamos de necrosis es una muerte desorganizada, es tóxica, porque una célula, sus productos de degradación terminan dañando a la otra y tarde o temprano el tejido por completo está mal. Es drástico, es algo agresivo la necrosis. La apoptosis no. La apoptosis, la célula muere, yo le llamo con honor, limpiamente. No se mete con otras células. Todos los problemas se los queda a ella. Se empieza a condensar, reduce su material, citoesqueleto, que es la estructura de soporte de esa célula, empieza a colapsar. La membrana nuclear, las lamininas AC que forman la membrana, son las proteínas de membrana, también se están destruyendo. Entonces ya no tengo quien proteja el genoma y se expone. Genoma expuesto ante los daños de los organelos se fragmenta y ya no hay forma de que esta célula sobreviva. Entonces empieza a cambiar su superficie y es reconocida por otras células, como ustedes lo dijeron hace un momento, macrófagos, y es eliminada. Es así como le pasa a la célula que se va a morir. Hay dos vías, como ya le mencionamos hace un momento, extrínseca, intrínseca. Empiezo con la que ustedes empezaron a decirme, intrínseca. Efectivamente, aquí participa mucho P53. Quien le dice a la mitocondria, libera citocromo C. Los organelos para este momento pues ya están también sufriendo, pero hay que ayudarle a morir por completo. Entonces, empieza a liberar citocromo C, que se une a una proteína adaptadora llamada APAF. No son las únicas. Yo le menciono las representativas, pero aquí también está que la molécula diablo, la molécula SMAD, varias.
que permiten la cascada hacia apoptosis. Al momento de que junto o tengo ese complejo APAP-citocromo, viene la activación previa fusión de procaspasas. Procaspasa, específicamente 9 en la vía intrínseca, identifica el complejo citocromo con APAP y embona. Y es como si generara un evento en cascada, una secuencia. Genera modificaciones en estas procaspasas. Esas modificaciones son generar radicales o productos de argininas. Y terminan activándose las caspasas. Caspasas inmediatamente provocan los cambios completos de la célula y termina muriendo. Vía extrínseca, el famoso beso de la muerte, ¿en dónde está? Tiene ahí natural killer, una célula que reconoce a la otra célula. Natural killer trae una proteína transmembranal llamado ligando Fas. Este ligando va a embonar en la célula blanco a través de su proteína Fas. En el momento que embona, eso es suficiente para señalizarla. Y entonces viene el reconocimiento de proteínas intracelulares de la célula blanco de esa unión. Se coloca la proteína adaptadora, viene el reconocimiento de procaspasas, en este caso empiezan con la 8, y otra vez residuos de arginina, activación de caspasas que llevan a los cambios de la célula que posteriormente será reconocida por los macrófagos y muerte otra vez. Así funciona nuestro sistema. Cuando trató de reparar algo en ese ciclo celular y no se logra hacer, por lo general va directamente hacia una activación de vía intrínseca. P53 pone en marcha la activación de estas procaspasas, liberación de citocromo C, activación de APAP y cascada, y la lleva hacia la muerte. Solamente si ya no me interesan esas células, tendrá lugar este sistema, su sistema de regulación, tan importante que cuando la célula es cancerosa, se vuelve tan hábil que escapa a estos mecanismos de degradación. Es precisamente una característica clave del comportamiento oncológico, escapar a la apoptosis, a la muerte celular programada. ¿Y qué traduce? Pues que la célula constantemente esté en ciclo celular proliferando una y otra vez. Ahorita mencionó la función de las procaptasas, no sé cómo se dice. Procaspasas. Procaspasas, ok. Ajá. ¿Estas dónde se encuentran o cuál es la función? Son intracelulares. ¿Y estas qué necesitan? Son estructuras intracelulares. Por sí solas, están literalmente vagando en ese citoplasma. No van a ponerse a funcionar hasta que logran el reconocimiento de un complejo. En el caso de la vía extrínseca, cuando reconocen la señal de la célula externa. En el caso de la vía intrínseca, cuando reconocen la configuración del complejo citocromo C con APAP. Al momento de que es reconocido esa modificación, la procaspasa, de estar inactiva, empieza a sufrir cambios. Siendo proteína, tiene un montón de aminoácidos, entre ellos arginina, y entonces empieza a generar residuos de arginina. Eso es suficiente para generar su forma activa. Vea que cambia ese dibujito de tener una zona vertical rojiza a tener una zona en forma de L rojiza. Es el cambio conformacional hacia caspasa. Y es la caspasa la que termina
degradando el resto de estructuras, citoesqueleto, organelos, cambiando la configuración de membrana, etc. La que se va a encargar al final de cuentas de la muerte. ¿Más o menos? Bien. Ok. Hasta ahí hemos recorrido la fase de interfase nada más. Con los sucesos fundamentales en cuanto a control. Nos falta recorrer y recordar más que nada la parte de división, mitosis, meiosis. ¿En qué consistía la mitosis? Era una célula diploide. Ok. ¿Qué más? Que a partir de una célula diploide se obtenía una célula hija completamente idéntica. Ok, obtengo dos células hijas idénticas a mi progenitor. Y ese progenitor está en estado diploide, efectivamente. A diferencia de la meiosis, que termino repartiendo el material hacia 4 células, haploides, ya estas últimas. ¿Cuáles eran las divisiones de mitosis? Profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Luego entonces, en una mitosis clásica, voy a obtener siempre dos células hijas que son idénticas a quien está entrando. Ojo, aquí en ese diagrama, las células hijas que se obtienen pareciera que son distintas a quien está entrando terminando G2. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, las células hijas todavía no pasan por una fase de replicación. Por eso son de cromátida única. Viene replicación y son estructuras con doble cromátida. Entonces se divide en profase, prometafase, metafase, anafase y telofase y citocinesis. Profase, recordemos que ya tenemos cromosomas condensados porque desde G2 se puso en marcha la proteína condensina y está haciendo su trabajo. En profase, el uso mitótico está creciendo, está avanzando, pero todavía no hace contacto con los cromosomas porque lo está deteniendo todavía la membrana. Viene prometafase y las fosforilaciones que hubo desde G2 ya tienen efecto. Está degradándose la membrana, entonces los microtúbulos se están anclando a los cromosomas. Y viene un movimiento de vaivén de un lado a otro para lograr alinear a los cromosomas perfectamente en el ecuador. La forma en que se alinean, recuerde que es muy importante porque da las características finales de las células hijas. En anafase viene la separación de las cromátidas hermanas y es aquí donde ya previamente tuvo ese complejo APC, CDC20, securina, separasa, degradación de coecinas y liberación de las cromátidas. Todo eso tuvo que ocurrir para que las cromátidas puedan migrar hacia sus polos. Viene telofase y se está generando un anillo contráctil. Actina, miosina están tratando de dividir la estructura. La membrana nuclear otra vez se está organizando. Tiene que proteger su material genómico. Y vea que también ya hay cambios en esas cromosomas. Ahora se están descondensando. Viene citocinesis, separación de citoplasmas. Efecto final, dos células hijas listas para entrar en replicación
y ser idénticas a su progenitor. ¿Me expliqué? Bien, ahí nos vamos a quedar. El día de mañana continuamos. Este último segmento ya es muy pequeño y vamos a comenzar el capítulo 3 de su planeación. Corresponde a cromosomopatías. Empezamos con recordatorio de los segmentos de un cromosoma, los niveles de compactación los recordamos, técnicas de bandeo, y luego pasamos a patologías. Si no tienen ninguna duda, podemos salir de plataforma, por favor.